están nuestras intenciones esta noche. Solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, especial invitado de la noche, Fray Juan Ignacio Cuesta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hacía tiempo que no pasabas por aquí, Fray, ¿eh? Bueno, de vez en cuando hay que venir. Yo me alegro que vengas. Déjame que te presente para los que no te conocen, aunque estábamos hablando ahora que tú te estás convirtiendo en el decano, junto con Enrique y Vicente, de este mundo del misterio, ¿verdad? Muchos años ya divulgando todas estas historias. Muchísimos años, sí, efectivamente. No sé si te pregunté cuando teníamos la sección de cómo te metiste en esto, ¿por qué? Bueno, pues porque empecé a ir a las tertulias míticas de la Ballena Alegre y a partir de ese momento ya quedé enganchado para toda mi vida. Lo que pasa es que de esta manera, digamos, activa, hace unos 15 o 16 años. Bueno, pues déjame que te presente. Periodista, escritor, espeleólogo, músico, profesor de redacción empresarial en el Máster de Comunicación Periodística en la Universidad Camilo José Cela, licenciado en Ciencias de la Información. Has colaborado en revistas y sigues haciéndolo como Enigmas, Más allá de la ciencia, Año Cero, autor de libros como Lugares de Poder, Breve Historia de las Cruzadas, La Boca del Infierno, coautor del Codex Templi, Gótica, Hispania Incógnita. ¿Cómo te da tiempo a hacer tanto? Y aparte trabajas en otro sitio, que no vamos a decir cuál. Bueno, no, ese no interesa. Vale, ¿cómo te da tiempo a hacer tantas cosas? Cuando uno tiene en su interior el entusiasmo, que según los griegos es esa presencia, digamos, de lo divino, de lo grande, de alguna forma, de lo sobrenatural dentro de uno mismo, es como que tienes ahí una cosa interior que te impide sentarte, tienes que estar continuamente a la búsqueda. Tú solo lo sabes mejor que nadie, Miguel. Yo no soy, yo aquí no hablo, hablas tú. Tú lo tienes eso bien arraigado, ¿eh? Sí. Y más seguramente a partir del año que viene, ya que te liberas de unas cuantas cuestiones sociales, laborales, vas a empezar a... Pues sí, ya alcanzo esa edad en que las autoridades y las leyes deciden que ya eres un inútil para trabajar, entonces es cuando más pienso trabajar. Y cuando más vas a disfrutar, ¿no? Efectivamente. Últimamente te ha dado, bueno, hace tiempo te ha dado por el tema de las cuevas. Tienes un proyecto en el que estás tratando de descifrar o dar a conocer el Madrid oculto, el Madrid... subterráneo. Sí, esta es una idea que elaboramos mi compañero Carlos Canales y yo hace ya muchísimo tiempo, de dar a conocer un poquito la parte subterránea de Madrid, la relacionada pues con cosas tan prácticas como el agua que se bebía en tiempos, que todavía sigue existiendo la red de distribución anterior al canal de Isabel II. Y luego unas cuantas cuevas que hay en Madrid que parece que no, pero existen y son importantes también, con historias fascinantes. ¿Cuevas que hay en Madrid? Sí, bastantes. ¿Y eso, conocidas? Conocidas de los expertos. La más famosa de todas, la Cueva del Reguerillo, una cueva cárstica que está cerca de la localidad de Patones. Mira, Pedro ahí dice que has estado, ¿verdad, Pedro? Yo también he estado por ahí, casi me quedo un día enganchado y... Pero vamos, la cueva más importante de Madrid es menos conocida, es la Cueva de las Yeseras, que está en la localidad de Estremera y con un desarrollo de cerca de 4.000 metros, arqueológicamente tiene grandísima importancia y no es visitable. Y entre esas muchas aficiones que tienes, una de ellas es la historia antigua, o el esoterismo, los misterios de la historia antigua, y en este caso, en esta ocasión, de la alquimia. ¿Por qué? Bueno, a mí siempre me ha hecho sospechar mucho la manipulación de la materia, sobre todo desde que empecé a hacer cosas como cerámica y empezaba a cocer mis pequeños botijos y mis pequeñas cosas. Esa curiosidad de cómo manipulando la materia uno era capaz de conseguir ciertas cosas que no tenían nada que ver con lo que uno estaba haciendo, y eso me hizo interesarme mucho por la alquimia desde tiempos muy remotos, ¿no? Y un día decidí estudiarlo sistemáticamente y averiguar qué es lo que había detrás de todo ello. Entonces, bueno, una vez que empiezas a indagar en la documentación o en los logros de los hombres que han trabajado en estos temas a lo largo del tiempo, uno se da cuenta que hay algo más de lo que aparentemente se ve. Y de lo que te han contado. ¿Por qué? Porque existe una idea estereotipada absoluta de lo que era un alquimista, que un señor que quería conseguir oro pues a base de mezclar de alguna manera azufre y mercurio. No es verdad. Hay algo más, hay algo muchísimo más profundo.
Estamos ante la génesis de lo que es una ciencia que a partir del siglo XVII se desarrolla, que es la ciencia química, pero que en ese momento se produce una bifurcación entre lo que hasta ahora era nada más que intentos y lo que ya va a ir constituyéndose como una ciencia positiva, con una rama que se queda desgajada, que es la rama, digamos, más esotérica, más cuestionable, que es esa alquimia de otro tipo que siguieron manteniendo algunos personajes y que ya no tienen nada, tanto que ver con el oro como con otras cosas que están más de acuerdo con el espíritu humano. Y que esta noche vamos a intentar averiguar. Escribiste hace tiempo un libro que tienes ahí que se llamaba El secreto de los alquimistas. Vale. Esta noche, junto a nuestro invitado, especial invitado, una leyenda ya en este mundo del misterio, nos vamos de viaje a descubrir secretos de la alquimia. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, os damos datos. Alquimia, palabra extraña que nos sugiere una imagen estereotipada, a la que recurre nuestra memoria por ignorancia. Para la mayoría de las personas, un alquimista no es más que un orate, un ser extravagante que pasa su tiempo encerrado en un cuarto entre penumbras danzarinas a las que da vida el fuego. Inclinado sobre una hornilla a la que llama Atanor, en la que pone y quita cosas continuamente, moviendo los cacharros en busca de algo que su vista no parece encontrar. A su alrededor bullen líquidos de variados colores, en redomas de vidrio de las que salen vapores, también coloreados. Aquel hombre suele ser viejo, viejo y barbado, y se viste de sayal color tierra. No cuenta a nadie lo que busca, ni a su ayudante, al que ordena hacer cosas que éste no comprende. Quienes saben lo que hace, piensan que trata de conseguir oro usando piedras, tierra y cosas que encuentra por ahí, o que le traen los mercaderes. Una de ellas es un líquido brillante que, si le da la luz, ofende a la vista y hace entornar los párpados para recrear después fugaces marcas de luz que van recorriendo como serpientes los techos del laboratorio. Así introduce nuestro próximo invitado nuestro tema, la alquimia. Conozcamos algunos de sus secretos. ¿Te ha gustado? Bueno, está muy bien hecho con una voz mucho más bonita que la mía. Este dibujo, de alguna manera, del alquimista estándar. Ese era un texto tuyo, así introducías tú en tu libro La alquimia. Déjame que te pregunte qué es un orate, perdón por mi ignorancia. Hombre, la palabra orate hace referencia a alguien que ha perdido la razón. O que aparentemente la ha perdido. Vale, Atanor, para nuestros oyentes que no lo sepan, o también para mí. El Atanor es la hornilla con la que trabajaban los alquimistas para calentar sus diferentes mixturas. La hornilla es la cocinilla. Sí, una hornilla que en algunas ocasiones era de leña, otras de carbón y, en fin, diferentes artilugios. Vale, comencemos por el principio. ¿Dónde surge la alquimia? Es que no está claro dónde surge la alquimia, porque primero tendríamos que definir exactamente qué es lo que es la alquimia, qué es lo que es la alquimia. Vale, pues te lo pregunto así, para poder de alguna manera decir dónde empieza a hacerse algo así, y no lo sabemos. La alquimia es una palabra que viene del árabe, que significa mezcla de líquidos. Realmente no es otra cosa. Pero antes de que los árabes la nombraran de alguna manera, este tipo de manipulación se venía haciendo desde hace muchísimo tiempo, sobre todo en relación a la experiencia que el hombre empezó a tener con el fuego y que diferentes sustancias con las que se iba encontrando a lo largo del camino, y que no se sabe si alguien le instruyó en su uso o lo encontró por casualidad, no lo sabemos. El origen de la alquimia posiblemente no está escrito. No está escrito simplemente porque la primera vez que alguien se encontró con un metal que se licuaba al contacto con el fuego no está registrado en ningún escrito.
Yeah. Pudo ser en China, pudo ser en la más remota antigüedad, no lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que empezaron a surgir, y esto más o menos lo tenemos claro, metales. En una primera, si atendemos a Mircea Eliade y a sus teorías, guerreros y alquimistas, el primero que consiguió meter una piedra de limonita en una hoguera y empezó a salir una cosa que se transformaba en un trozo de hierro informe, fue el primer alquimista. ¿Dónde fue? ¿En China? ¿En Persia? No lo sabemos, Miguel. Pero en tu libro hablas de Egipto, hablas de Grecia, quizá como lugares donde se practicó... Claro, porque ya tenemos que ir a los sitios donde se sistematiza de alguna manera su uso. Los lugares más antiguos donde encontramos ya este tipo de manipulaciones documentadas de alguna manera, pues son China, Sumeria y Egipto. Evidentemente ya tenemos referencias documentales claras de que en Egipto se practicaba algo que luego se llamaría alquimia, que en Sumeria también se hacía algo parecido, y que también se hacía algo parecido en China, sin que tuviera mucha relación de alguna manera con estos lugares tan alejados. Aunque siempre queda la sospecha de que algo de lo que se urdía de alguna manera en Extremo Oriente llegara a través del Valle del Indo hacia las zonas del norte de África o de Medio Oriente, pero no sabemos por qué caminos. Lo que sí sabemos que si eso sucedió fue a raíz de las rutas y las caravanas que venían con especias desde Extremo Oriente desde tiempos remotos. Ya. Hay, como en algunas otras parcelas del conocimiento humano, una intervención de los dioses que dieron ayuda a los humanos para decir, ahí tenéis. Bueno, esa es la teoría greco-egipcia, de que efectivamente existe un personaje que es Hermes Trismegisto, encarnado en el mito egipcio, en el personaje del dios Tot, que enseña a los hombres el manejo de los metales. Y un personaje que luego se iría encarnando en diferentes elementos, digamos, como por ejemplo el dios Mercurio, algunos otros dioses de la antigüedad, pero fundamentalmente el que parece ser que es el padre de la alquimia europea, africana, medio asiática, sería Tot, de alguna manera, y que se reencarnaría precisamente en el mito de este Hermes, que es el que da ya desde el principio origen a las operaciones herméticas, o sea, aquellas que están sujetas a secreto. ¿Por qué? Esto es lógico y es muy fácil de entender, simplemente porque el dominio del manejo de los metales en una primera instancia era prácticamente un secreto de Estado. Por lo tanto, el dios que manejaba estas cosas manejaba unos conocimientos que no podía darle a todo el mundo. Y de ahí, herméticos. Claro, y de ahí ya aparece la palabra hermético. Y el personaje que nos muestra la mitología egipcia y la mitología griega es a Hermes Trismegisto. O sea, el Hermes que sería 3 veces grande. Nadie sabe si fue una escuela, una corriente filosófica, un personaje, un suprahéroe o un semidios que bajara de algún sitio y que transmitiera todos esos conocimientos a los hombres. Lo que sí que es cierto es que se le identifica a él con la aparición de este tipo de conocimientos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Esta noche con José Ignacio Cuesta, contándonos, aprendiendo alguna cosa de la alquimia. Te iba a preguntar que quién era ese personaje Hermes, pero ya me has contestado. La alquimia tiene principios, creo que 7, ¿o no? Bueno, hay 7 principios de la alquimia que luego fueron relacionándose de alguna manera en una serie de documentación posterior y que llevan a la creación de un documento que no es un documento antiguo, es un documento que se creó en el siglo XIX, que es el Kybalión. El Kybalión, donde aparecen los 7 principios básicos que se supone que Hermes transmitió a través de la tabla esmeralda a los hombres y que están detrás de la filosofía del manejo de la materia. Bueno, los 7 los podríamos enumerar: el principio de lo magnético, de la vibración, de lo mental. Pero el más importante de todos, sin duda ninguna, es el segundo de todos. Para mí es el más importante, que es lo que está arriba es como lo que está abajo. O sea, lo que nosotros podemos observar en los planos superiores de nuestra conciencia, ya no solamente en los planos superiores de nuestra observación, es exactamente igual que lo que está debajo. Algo que, por cierto,
la ciencia no ha podido evitar ni liberarse de ello, porque efectivamente ahora que estamos en las grandes teorías, sobre todo con la aparición de la física cuántica entre el macrocosmos y el microcosmos, nos damos cuenta de que efectivamente ese principio de lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que esté arriba es como esté abajo, lo veamos desde la vertiente bíblica o desde la vertiente filosófica, está perfectamente justificado por el comportamiento de la materia. ¿Sí? Lo que está en lo pequeño es lo que está en lo grande, lo que está en lo grande es lo que está en lo pequeño. De alguna manera existe una continuidad universal que además queda demostrada perfectamente a través de la ciencia en algo así como, por ejemplo, los elementos de la tabla periódica. No hay más en el universo que esos elementos de la tabla periódica. ¿En todo el universo? En todo el universo, no hay otros. ¿No hay un metal desconocido que haya en otro planeta? Más allá no, o sea, aparte ya por encima de las tierras raras ya serían metales o cuerpos o materiales absolutamente inestables y tal, que no tendrían razón de ser nada más que millonésimas de segundos. De hecho, sucede con el actinio, con el laurencio y con algunos otros que ya están en el fondo de la tabla periódica y que ya tienen una existencia muy complicada, más allá de unos millonésimas de segundo. Como digo, aprendiendo cosas esta noche de nuestro mundo. ¿En qué partes del mundo se desarrolló la alquimia? Veo aquí también los del norte, los pueblos del norte. Has dicho Europa, has dicho África, los árabes, los egipcios, romanos la tenían, los vikingos, los sudamericanos. China. Yo creo que las dos cunas de la alquimia en sus dos vertientes, digamos, más básicas, está la una en el Extremo Oriente, que sería China, y la otra estaría en Egipto. Los sacerdotes egipcios evidentemente ya sabían cómo manejar la materia de una u otra manera para conseguir resultados. Uno de los efectos principales sería la momificación. Ellos ya manejaban una serie de tierras y una serie de cosas que llevaron a conseguir las momias que hoy día conocemos. Pero en China sabemos por los muchísimos escritos, como por ejemplo los de Popotá y otros tratadistas de los que nos ha llegado memoria, que ya también hacían exactamente lo mismo. Solamente que en la inmortalidad que querían obtener los egipcios en base a la momificación, los chinos la querían obtener en base a una serie de elixires que consiguieran la vida eterna. Y esto en la vertiente china de alguna manera le costó la vida a muchísimos emperadores que jugaron con elixires que contenían en su composición oro y arsénico, y que efectivamente consiguieron la inmortalidad, pero para siempre, porque quedaron absolutamente tiesos los pobres. En el caso de Egipto es más pragmático, o sea, se trataba de conseguir la inmortalidad una vez muerto, de alguna manera una vez vuelto a la vida en una hipotética resurrección. No olvidemos que las religiones mistéricas contemplan ese mito de la reencarnación o de la resurrección, que luego llegaría al cristianismo, y ahí se prefirió utilizar el embalsamar a los cadáveres y tal, por si algún día resucitaban, que estuvieran en las condiciones adecuadas. De alguna manera son dos ideas que se desarrollan de una manera muy paralela, pero muy lejos unas de otras, ¿no? Y lo curioso es que la coincidencia en los elementos que aparecen en sus composiciones y en sus maneras de utilizarlo. Ya. Dime, antes de seguir adelante, entrar en la segunda parte, ¿qué es lo que buscaba o el origen o la esencia de la alquimia? ¿Buscaban la piedra filosofal? ¿Buscaban el elixir de la eterna juventud? ¿Transmutar plomo en oro? La piedra filosofal es un invento más de la Edad Media. En principio se trataba de conseguir la fuente de la eterna juventud o de la vida eterna. En principio. Luego lo que pasa es que se fueron dando cuenta, porque tontos no eran, que en las manipulaciones que se hacían sobre la materia se iban encontrando cosas que funcionaban y que hacían cosas y que servían para algo. Entonces simplemente las fueron incorporando a su vida diaria. Por ejemplo, sabemos que una de las primeras alquimistas judías fue María la Judía, e inventó algo tan absolutamente conocido por nosotros como es el baño de María, que desde entonces se le llama así. Ah, qué curioso. Que consistía en calentar las cosas indirectamente a través del agua hirviendo. María la Judía, la primera alquimista de alguna manera reconocida en Oriente Medio, nos ha llegado hasta nosotros, al menos en su nombre. Se sabe que construyó otros artilugios, como por ejemplo artilugios que eran capaces de depositar capas de plata o capas de bronce sobre metal. O sea, ya inventó la electrólisis. O sea, que es curioso, ¿no?
¿Y quién inventó la pólvora? La pólvora la inventaron los chinos. Los chinos desarrollaron, aunque en una etapa muy temprana, una serie de elementos que les sirvieron en principio no para ser utilizados en el arte de la guerra, sino para entretenerse. O sea, inventaron los fuegos artificiales. Es cuando la pólvora llega a Europa a través de... Pero lo hace como un desarrollo de la alquimia, ¿no? Como un desarrollo, un descubrimiento. Es que la alquimia lo que busca es una cosa, que es la eterna juventud. Y por serendipia, o sea, busca una cosa y encuentra otra, lo que van encontrando son cosas que luego les van sirviendo para su vida diaria. Y los chinos encuentran la pólvora que allende el tiempo dejaría de ser un entretenimiento para ser otra cosa con su llegada a Europa. Aunque ya en Europa, por algunas influencias, gentes como Roger Bacon ya describen algunas fórmulas que podrían haber venido perfectamente de China para la fabricación de explosivos. Esta noche hablando de alquimia, aprendiendo cosas de alquimia con nuestro primer invitado. Hay más cosas que queremos contaros. No os las perdéis. Nos solidarizamos contra el crecimiento de la extrema derecha. Los documentos filtrados pueden resultar engañosos. Hoy podemos decir que hasta ahora... El próximo año estará otra persona. Corresponsales. Un mundo de noticias. Radio Nacional de España. Hace casi 2000 años, un grupo enigmático de personas que recibían el nombre de alquimistas se embarcaron en una misteriosa y peligrosa búsqueda. En laboratorios rudimentarios, arriesgaban su vida intentando fabricar oro. También pretendían hallar la sabiduría divina y el secreto de la inmortalidad. La búsqueda del alquimista es la búsqueda de la perfección. Los misterios abundan en la historia oscura de la alquimia. ¿Quedan todavía símbolos místicos de la alquimia en las grandes catedrales de Europa? ¿Fue un brillante alquimista del Renacimiento el primero en crear vida en un tubo de ensayo? ¿Enloqueció Isaac Newton, uno de los mayores cerebros de la historia, por su secreta obsesión por la alquimia? La ciencia del siglo XX puede haber demostrado las antiguas teorías que ya sostenían los alquimistas. Los físicos modernos han conseguido transmutar metales comunes en oro. Misterios de la alquimia. Hay muchos en ella y nuestro invitado es un experto. Busquemos respuestas en su compañía. En esa introducción se formulaban un montón de preguntas, pero antes te voy a hacer otras. ¿Quiénes eran esos personajes tan extraños que... Espera, los hermanos de la pureza. Me había perdido el dato. Sí, efectivamente. Hermanos de la pureza. Vamos a ver, son los Sikan al-Sawaf que... ¿Árabes? Sí, son árabes. ¿Por qué? Porque el primer lugar donde ya la alquimia empieza a pasar a los textos de alguna manera, y textos no prohibidos, sino textos ya que van a formar parte de bibliotecas, es en Arabia. Los alquimistas árabes, que recogen todas las tradiciones habidas hasta ese momento y tal, empiezan a establecer ya una serie de elementos que llevarían a la aparición, por una parte, allende el tiempo, de la medicina, y por otra parte de la metalurgia y de la química. Estos son los Sikan al-Sawaf, que son los traducido de alguna manera los hermanos de la pureza. Era una hermandad de alguna manera de corte sufí, que estaban dedicados a la recopilación de todos estos datos que venían de algunas bibliotecas o de lo que quedaba de algunas bibliotecas antiguas, y que de alguna manera sistematizaron de alguna forma los conocimientos que se tenían sobre la manipulación de la materia para conseguir cosas. Y ya digo que en ese momento ya se dan cuenta de que la alquimia no solamente sirve para... Es más, no sirve para obtener la inmortalidad, pero sí sirve para obtener la salud, por una parte, sirve para obtener grandes aceros por la otra, grandes tintes y grandes cosas así. Entonces, claro, como tontos no eran, dice, bueno, pues no conseguimos lo que estamos buscando, pero conseguimos otras cosas que nos sirven, y que de ahí, de alguna manera, fueron pasando a Europa a través del Califato de Córdoba y a través del Camino de Santiago, fundamentalmente.
Ahí es donde entra nuestro país como punto clave también de la alquimia en la antigüedad, ¿no? Toledo, Camino de Santiago, Córdoba. Claro, efectivamente, Córdoba, Granada y Toledo son fundamentales para entender cómo toda esta medicina y todas estas prácticas entran en Europa, en la Europa medieval, y de alguna manera se van transformando para luego establecer las bases de lo que luego posteriormente iría de alguna manera creciendo hasta convertirse en un conocimiento ya sistemático muy profundo. Los árabes son los primeros que establecen, los árabes o los musulmanes, podríamos decirlo más bien como musulmanes, son los que primero descubren, por ejemplo, cómo aliviar ciertas dolencias a través de plantas, a través de manipulaciones y a través de cosas. Pero como los musulmanes que transmitieron esos conocimientos alquímicos, por decirlo de alguna manera, eran de corte sufí, no podía quitarse ahí la religión, la filosofía y el misticismo fundamentalmente por encima de otras cosas. De tal manera que podemos decir que ya desde un principio existen dos objetivos del alquimista completamente claros. Uno es la transformación de la materia a través de la manipulación y otro es la transformación de sí mismos a través de esa misma manipulación y la observación de los resultados. En esa primera o segunda parte más filosófica entraremos dentro de un momentito. Vamos con preguntas que hacía esa introducción. ¿Se creó por primera vez vida en un tubo de ensayo a través de la alquimia? Hombre, no tenemos constancia. Sabemos por las distintas leyendas que existe la posibilidad de que se crearan homúnculos, según algunos cuentos, por ejemplo. ¿Homúnculos? ¿Qué es eso? Los homúnculos, formas de vida creadas por el hombre a las que se les dotaba de alguna manera, por ejemplo, el golem de los que habrían hecho los cabalistas hebreos, incluso algunas formas de vida inferiores y tal, como algunos jinns, dentro de lo que sería el mundo musulmán, pero constancia documental no tenemos. Sí tenemos relatos de que sí, se crearon esclavos de alguna manera de los hombres que aparecen en las Mil y una noches y aparecen en otros cuentos. Vale, tú eres un experto en templarios también. ¿Había alguna relación entre los templarios y la alquimia? Hombre, los templarios, lógicamente, como señores que estaban en la Edad Media y que fueron transmisores de los grandes conocimientos que venían de Palestina y de Oriente Medio en general, tuvieron acceso a las bibliotecas, fundamentalmente a la de los del Viejo de la Montaña, de San Al-Sabah, y trajeron todos esos elementos y los incorporaron, lógicamente, a la iconografía cristiana. No ellos en persona, sino a través de los canteros, lógicamente, porque ellos no eran constructores, ellos simplemente eran protectores de unas cofradías de canteros que bebían sus conocimientos en aquellos tiempos. Vale. ¿Y qué tiene que ver eso con las catedrales y quizá con el misterio de Fulcanelli? ¿La alquimia tiene algo que ver con...? Bueno, porque la simbología alquímica, que ya desde el principio estuvo prohibida por las diferentes razones teológicas que llevaron a considerar que el hombre no debería tener poder sobre la materia porque lo único que podía tenerla era Dios, y hicieron lo posible por ocultarlo dentro de símbolos. ¿Y qué es lo que pasa? Que esos símbolos son heredados por el gótico, por lo que llamamos el gótico, que ellos no sabían que aquello se iba a llamar gótico, pero bueno, la catedral es el gran compilador de alguna manera de una serie de conocimientos que quedan ocultos a través de la iconografía y a través de la imaginería de toda aquella época, y que su secreto efectivamente nos lo revela en el siglo XX, a finales del XIX, principios del XX, un personaje extraño del que no sabemos prácticamente nada, que se hacía llamar a sí mismo Fulcanelli, detrás de quien no sabemos quién estaba. Unos decían que estaba Camille Flammarion, bueno, las teorías son muchísimas. Lo único que sabemos es que su secretario Cancelliet fue el que publicó los dos grandes libros, Las Moradas Filosofales y El Misterio de las Catedrales, donde ya nos revela que las gárgolas y todos esos elementos iconográficos del gótico, o propios del gótico, contienen conocimientos muy profundos sobre metalurgia y química. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Se tiene constancia con Ignacio de que, vamos a hablar de la parte material, luego entramos a la espiritual, de que realmente se llegara a transmutar el plomo en oro, que se consiguiera oro con esta serie de prácticas alquímicas.
Constancia documental de la consecución de oro solamente en relatos muy dispersos. Unos pertenecen ya prácticamente al siglo XVIII, y hay dos tipos de relatos: los que se desarrollan en Europa a través de señores como Cagliostro o Saint-Germain, y luego la constatación en lugares de Oriente Medio, como por ejemplo las aportaciones que hacen Gurdjieff o que hacen los teósofos, de alguna manera, de haber visto en persona cómo se conseguía crear oro. Constancia no tenemos. Sí sabemos que en la corte de Felipe II ya se amalgamaban algunas piedras que se traían de las minas de Nuevo México, que mediante el mercurio obtenían una plata de muy baja calidad, que incluso se trató de colocar como moneda, pero luego no sirvió porque no se dejaron, los estafados o los presuntos estafados. Sabemos que Rodolfo II de Baviera llevó a su corte, por ejemplo, al famoso espía alquimista John Dee para intentar conseguir oro, pero no sabemos si alguien consiguió oro en aquella época. Lo dudo bastante complicado, lo veo bastante complicado, porque realmente, si hubiera sido tan fácil obtener el oro, en los laboratorios grandes que construyó Felipe II o otra gente de la época, pues no hubieran ido a América a sacarlos a las minas de Potosí y de otros lugares, ¿no? Has hablado de Felipe II. El Escorial entra también en función, es un punto principal de ese desarrollo de la alquimia, ¿no? Claro, es fundamental porque llegado el siglo XVI es el propio Felipe II quien, aficionado a la alquimia, hace que se construyan en el Escorial unos tremendos laboratorios destilatorios al mando de los cuales pone a Leonardo Fioravanti para la transmutación de los metales, pero que pronto se da cuenta de que para eso no le van a servir, pero sí le van a servir para desarrollar la farmacopea moderna a través del movimiento novator. Y todavía algunos artilugios, como la Torre de Matiolo y otros que están en la Torre de la Botica del Escorial, todavía siguen existiendo, y a partir de ahí que empiezan a crearse en España fundamentalmente los jardines alquímicos, donde se cultivan ciertas plantas que llevarían a la obtención de lo que se llaman las quintas esencias, o sea, la medicina iatrogénica basada en las teorías de Paracelso, que permitía curar enfermedades por la utilización directa de la química sobre el cuerpo, no buscando la reacción del cuerpo, sino la intervención directa de la química sobre las dolencias humanas. Mira cómo te mira lo que sabe este tío, ¿eh? Jardines que has dicho alquímicos. Claro, uno por ejemplo de las plantas fundamentales que ha servido para que la humanidad haya vivido un poquito mejor desde aquellos tiempos fue el cultivo de la dormidera, que según la fórmula de Paracelso se convertía en láudano mediante una tintura en alcohol, y ese láudano, que en definitiva era opio, pues lo que permitía era luchar contra el dolor. Aprendiendo cosas de la alquimia. Se van a quedar 1000 temas por tratar, con lo cual tendrás que volver al programa, Fray. Vamos con la tercera introducción, que nos va a dar algunos datos de personajes que han cambiado la historia. Cuando hablamos de alquimia y alquimistas famosos, quizá lo primero que se nos viene a la mente son nombres como Paracelso, San Cipriano o incluso el mago Merlín. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a lo largo de la historia han existido varios alquimistas que de una u otra forma han contribuido al desarrollo de ciencias que en algún momento estuvieron ligadas con la alquimia, como es el caso de la química, por mencionar un ejemplo. Entre los alquimistas más famosos en la historia destacan Roger Bacon, que es, sin temor a equivocarnos, uno de los filósofos, científicos y teólogos más famoso de todos los tiempos. Se le conocía como el Doctor Admirable, y muchas leyendas giran en torno a este personaje. Geber es otro de estos famosos alquimistas. Es considerado el mayor de todos los alquimistas árabes. Se dice que vivió en Sevilla alrededor del siglo VIII. Hay quienes afirman que además de un gran alquimista, fue astrólogo, astrónomo y mago,
a quien se le atribuye la autoría de cientos de libros que versaban sobre alquimia y los diferentes procesos para transmutar los metales en oro. Entre sus libros destaca La Suma de las Perfecciones del Magisterio, y es muy probable que gracias a su obra se haya descubierto el nitrato de plata y muchas otras contribuciones a la química moderna. Nicolas Flamel, copista, escribano y alquimista francés que vivió en el siglo XIV, al que se le atribuyen saberes alquímicos tan complejos con los que se piensa que logró elaborar la piedra filosofal, así como el secreto de la inmortalidad. Son solo algunos ejemplos, hay más. Ahí hemos nombrado, Juan Ignacio, unos pocos alquimistas famosos en la historia. Si quieres, nos vamos atrás, adelante, como quieras. Bueno, alquimistas famosos en la historia, desde el principio ya he nombrado a María la Judía, podíamos nombrar algunos griegos, pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en los que se ha hablado. Geber, desde luego, es fundamental, porque Geber es el gran sistematizador. Desde Sevilla y a través del Califato de Córdoba, pues nos introduce de alguna manera una serie de textos que luego llevarían posteriormente al desarrollo de lo que es la alquimia medieval, que se dio fundamentalmente en los conventos, como es lógico. El resto de la gente estaba para la guerra, no estaba para la alquimia. Entonces Roger Bacon efectivamente es un monje, lógicamente, y a partir de ahí pues serán monjes los que van desarrollando, por ejemplo, Hildegarda de Bingen, una mujer, la gran abadesa del convento de Bingen, muchísimos otros, e incluso la traducción en la pintura de muchísimos elementos alquímicos que, por ejemplo, se traducen en las obras de Bruegel o del Bosco. Okay. Lo que pasa es que ya vamos a entrar ya en el mundo del siglo XVI, donde ya la alquimia empieza a ser algo ya que empieza a establecer dos ramas. Y hay un momento en que la alquimia se separa de la alquimia, evidentemente, que es con Robert Boyle, fundamentalmente, cuando aparece la teoría flogisteana, que es cuando el flogisto, o ese ánima y tal, que es lo que hace que los cuerpos ardan o que los cuerpos se calienten o que generen llamas, lleva de alguna manera a otros conceptos que luego serían tumbados por Lavoisier posteriormente, que descubriría que efectivamente las cosas no arden porque exista el flogisto, sino simplemente porque el oxígeno se mezcla con ellas y las oxida. Y a partir de ahí, pues claro, tenemos que hablar de tantos, de Athanasius Kircher, el jesuita, de muchísimos otros. Es que Basilio Valentín, para mí, fundamentalmente, Nicolas Flamel, ya hemos hablado de él, pero Isaac claro, Newton. Isaac Newton, que era a medias científico y a medias místico, y que escribió más libros de alquimia que de ciencia, que eso lo sabe muy poquita gente, pero es cierto y tal. Él estaba muy metido en la mística de la alquimia y trataba de obtener, digamos, efectos espirituales también con su obra, de alguna manera. Pero luego vienen ya los grandes alquimistas que se supone que consiguieron grandes obras como su propia inmortalidad, como Saint Germain, por ejemplo, o Cagliostro, o algunos otros. Para mí el fundamental de todos ellos, de Kircher, es importantísimo porque Kircher hizo una obra ingente sobre la alquimia. Pero para mí fundamentalmente Basilio Valentín creo que es el más importante de todos, porque es el que establece el lenguaje propio de la alquimia mística. Vale. La Iglesia trató de controlar este conocimiento, lo tachó de herético. Bueno, lo tachó de herético, pero lo practicó. De hecho, el primer gran alquimista es el Papa Silvestre, en los albores del año 1000, porque muchos de los papas estuvieron también haciendo sus trabajos en el tema de la alquimia. Ten en cuenta que con el tema de la alquimia se engloban muchísimas operaciones que no tenían por qué ser contra el Evangelio, de alguna manera, sino simplemente pues eran maneras de intentar cómo conseguir qué. No olvidemos, por ejemplo, que si tenemos las maravillosas vidrieras y las maravillosas grisallas del gótico, es gracias a que unos señores manipulaban la materia para que esos cristales se colorearan, ¿no? Y eso también es alquimia. Ha nombrado Saint Germain, el conde Saint Germain. Hay toda una leyenda que dice que ha aparecido en diferentes épocas como si hubiera sido capaz de conseguir ese elixir de la eterna juventud. Antes se preguntaba por si se había podido transmutar el plomo en oro. ¿Se ha conseguido realizar ese elixir que te hace ser, a ti te pasa,
muy joven durante mucho tiempo. Yo dudo que se haya conseguido en el pasado, pero ya estamos a punto de conseguirlo, porque de alguna manera la gran paradoja de la alquimia es que el gran objetivo de la alquimia, que era conseguir precisamente la gran longevidad, si no la vida eterna, ahora se va a conseguir a través de la genética, que no deja de ser una manipulación alquímica si lo vemos desde el punto de vista práctico de las cosas. Realmente el gran avance de las ciencias positivas relacionadas con la química, con la física, con la genética, con la biología, pues nos lleva a un estado actual en el que prácticamente vamos a conseguir el sueño de los alquimistas de algún modo, ¿no? Vivir eternamente. Hombre, eternamente no, pero sí por lo menos estar hasta el último día, digamos, con lucidez mental, ¿no? Últimos minutos, aportaciones de la alquimia a la vida de los seres humanos. La alquimia, prácticamente todo, sobre todo la medicina, muy por encima de otras cosas. Por un lado la química. Por un lado la química y por otro lado la medicina, el descubrimiento de los óxidos, sobre todo de los 3 grandes ácidos, clorhídrico, nítrico y el vitriolo, el ácido sulfúrico, que permitieron trabajar los metales de otra manera, el descubrimiento de los aceros con carbón, tantas y tantas cosas. Sería imposible hoy día tener un teléfono móvil si no hubiera ha habido un alquimista en el pasado que se planteó que una cosa en la naturaleza se podía transformar por otra u obtener de esa materia de la propia naturaleza su quinta esencia y hacerla funcionar a favor de un proyecto nuevo. O sea, somos hijos de la alquimia y seguimos practicando la alquimia de otra manera. Lo que pasa es que hoy lo llamamos de otra manera, pero por ahí va la cosa. Excepto en el caso de la alquimia mística, que eso ya es más profundo. Casi vamos a terminar con ello. Lugares alquímicos en España o en la península ibérica que sean importantes para ti. Bueno, pues por citar algunos, el más importante para mí es la finca Regaleira de Sintra. ¿Finca Regaleira? Sí, la quinta Regaleira de Sintra, que es un lugar muy especial. Pero luego en el desarrollo de los grandes jardines de... Pero espera, ¿por qué es especial esa finca? Porque Pues porque quien lo hizo en su día aquello tenía conocimientos muy profundos de lo que era la simbología alquímica y los aplicó precisamente allí a que el adepto, de alguna manera, en un paseo extraño por un curioso laberinto que él construyó en la zona, fuera descubriendo los secretos de la manipulación de la materia. Pero eso también se dio en otros lugares de España. Por ejemplo, aquí en Madrid somos ricos en ello porque tenemos, por ejemplo, el Parque del Capricho, o tenemos los propios Jardines del Retiro, algunos lugares interesantes en este sentido, el Palacio de Bomarzo en Italia, de Francesco Orsini, y muy importante también sería, por ejemplo, en Barcelona, uno de los grandes jardines alquímicos de Europa, que es el Parque Güell de Gaudí, porque Gaudí de esto sabía un rato, de alquimia y de todo. De hecho, su arquitectura es una manipulación descarada de la materia en función de conseguir algo sublime, y eso no se lo ha podido quitar nadie, es más, nadie lo ha podido imitar. Hay alquimistas ahora en estos días, sabemos que hay uno en Mataró, cerca de Mataró, que ha venido alguna vez en nuestro programa. Un tal Luis Silva. Un tal Luis Silva, sí, señor. Saludos a Luis, que sé que escucha el programa, nos ha dado unas lecciones increíbles, y él tiene su atanor, tiene su laboratorio secreto ahí. ¿Hay otros más que estén? Sí, algunos compañeros nuestros, como Marrey Bueno y algunos otros. Yo también, pues, con la cerámica hago cosas. Haces tus pinitos. Hago mis pinitos, hago mis cosas, pero vamos, yo lo que trato de obtener fundamentalmente es la emoción, porque la alquimia también provoca emoción, y el arte no deja de ser alquimia, puesto que está creada para conseguir algo que el hombre no tiene por sí mismo, que es la emoción, o sea, el sentimiento interior de que uno tiene un Dios dentro, que es lo que significa la palabra emoción. Ya, espera que pongamos música. Se me ha ido la pregunta que te iba a hacer. Otros lugares donde haya aspectos de esos que tú conoces, de cuevas, de sitios extraños, donde haya impregnaciones de la alquimia, y terminamos hablando de la alquimia mística, que es lo que pretende. Hombre, para mí el instrumento arquitectónico más importante de España, desde el punto de vista alquímico, sería la iglesia de San Bartolomé en el Cañón de Río Lobos, en la provincia de Soria, que creo que fue hecho adrede precisamente para conseguir esos efectos de tipo espiritual. Es un lugar absolutamente singular, del que hemos hablado ya muchísimas gentes, que merece la pena visitar, pero visitar con ojos nuevos y tratar de entender cuál es su verdadero significado, porque todo el mundo quiere ver allí lo que quiere ver, una iglesia templaria y cosas así. No es eso, es un mecanismo. Es un mecanismo para tu propia transformación. Es algo que, si tú no estás avisado, te deja ya marcado para siempre, simplemente su contemplación. Ya.
¿Hay lugares de esos todavía que tengan? Sí, los hay, se toca San Juan de la Peña en la provincia de Zaragoza, la Alhambra de Granada fue hecha con esa intención, claramente. Son lugares donde uno se transforma, entonces han sido hechos para la transformación del hombre, pero para la transformación espiritual, no material. ¿Has dicho San Juan de la Peña en Zaragoza? San Juan de la Peña, sí. ¿No es Huesca? Huesca, sí, perdón. En Aragón. Sí, bueno, que siempre... Está en la zona, digamos, limítrofe, efectivamente, Huesca. Vale, terminamos hablando de la alquimia, de esa otra alquimia espiritual. Se ha practicado durante mucho tiempo. ¿Por qué era tan secreto? ¿Por qué es tan secreto todavía este asunto, este tema? ¿Y por qué quizá la ciencia oficial no la acepta? Pues porque ahora se llama ciencia oficial. Pues porque la alquimia espiritual es lo que roza, digamos, la ortodoxia de las enseñanzas de las grandes iglesias, de las tres grandes iglesias, y que a pesar de que se nutre tanto de la cábala como del sufismo, como de, digamos, la parte más mística del cristianismo, la iglesia no la ve muy bien, porque claro, es capaz de conseguir personas que piensan por sí mismas o que actúan por sí mismas o que sienten por sí mismas. Aparte de que la aportación que a partir de mediados del siglo XIX se hace desde Extremo Oriente a través del yoga, a través del budismo y a través de otras cosas, claro, ha introducido, digamos, en Europa las formas de esto que llamamos hoy genéricamente la New Age, pero que lleva a muchísima gente a plantearse que las cosas no son exactamente como nos las cuentan, sino que uno tiene que descubrirlas en su propio interior. Ya, ¿eso también es alquimia? Claro, por supuesto. O sea, la mayor alquimia que puede hacer un ser humano es convertirse a sí mismo en algo mejor de lo que ha sido el día anterior. Y en ese sentido, las nuevas formas de filosofía, las nuevas formas de entender la religión y de la relación fundamentalmente del hombre con sus superiores espirituales, es la auténtica alquimia de nuestro tiempo. Ya separada de la química y ya separada de otro tipo de manipulaciones. La alquimia actual es la alquimia que uno hace consigo mismo. Juan Ignacio Cuesta nos da una lección de alquimia. ¿El sexo quizá también sea una forma de...? Claro, el yoga, el tantra yoga, que es una forma de autosexo sagrado, es importantísima. Quisiera hacerte solamente ver una cosa. Uno de los grandes caminos peregrinales de todos los tiempos, que es el Camino de Santiago, en la Edad Media se recorría como una senda peregrinal para que te perdonaran los pecados. Hoy día muy poca gente lo hace con esa intención. Hay muchísima gente que corre el Camino de Santiago en busca de sí mismo. Yeah. Eso es la alquimia. Gracias por haber estado con nosotros. Forma de contacto contigo. Bueno, ¿haces viajes todavía por ahí a esos lugares? Sí, claro que sí. ¿Cuándo me llevas a alguno de esos para ver las cosas con otros ojos? Tú sabes perfectamente que tienes la puerta abierta en cualquier momento. ¿Forma de contacto para saber ese tipo de cosas? De los genéricos de que se puede apuntar la gente a través de lascobula.com. Y de los que no se puede apuntar la gente, te llamo y me llevas. Pues también a través de ahí, yo no tengo muchos sitios donde esconderme. Gracias por haber estado en el programa, gracias por tu aportación, por tu sabiduría. Quiero seguir teniéndote en el programa, que nos cuentes, nos sigas enseñando cosas, Fray. Yo vendré cada vez que tú me llames. Gracias, ha sido un placer que estés con nosotros. Feliz verano. A ti. Gracias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. La alquimia fue nuestro primer tema, pero todavía hay mucho más para ofreceros en este espacio en blanco especial de hoy. Os dejamos con las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y enseguida regresamos. A la vuelta, otro invitado de peso, uno de nuestros compañeros, Miguel Pedrero, nos va a llevar a descubrir lo que llaman el secreto del Caribe. Fidel Castro, hay un montón de gente ahí metida en ese secreto, no os lo perdáis y no os vayáis, enseguida regresamos. Este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Terminan las noticias de Radio Nacional y es de nuevo nuestro tiempo, el tiempo del misterio que regresa a las ondas de Radio Nacional, Radio 1 y Radio 5. Gracias a todos por seguir ahí, conectados en directo, escuchándonos en esta noche especial. Saludos también para todos los que nos descargáis en el podcast de Radio Televisión Española. Ya sabéis, entráis en la radio a la carta, buscáis Espacio en Blanco y ahí están todos nuestros programas,
casi siempre 100% de descargas. Gracias por hacernos uno de los programas más descargados de toda la radio y por disfrutarlo. Y para esta segunda hora tenemos preparado un tema especial. Queremos que nos acompañes a descubrir un secreto. Lo hemos llamado el secreto del Caribe y tras esa introducción os dejamos disfrutarlo. Nuestro programa esta noche nos va a llevar a descubrir un secreto. Muchos lo han llamado el secreto del Caribe. Se trata de algo que los esclavos africanos se llevaron consigo cuando fueron arrancados de sus tierras por los blancos que traficaban con hombres. Nos referimos a sus dioses, a su religión. Una religión que al llegar a América y mezclarse con las creencias de los amos se transformó en lo que se ha llamado santería, candomblé, umbanda, macumba. Con el tiempo llegó a ser tan poderosa que se convirtió en un elemento de lucha y resistencia contra los blancos opresores. Por eso fue temida, prohibida e incluso respetada por el poder. Pero el gran secreto se mantuvo oculto y vivo y ha perdurado hasta nuestros días. Esta historia comenzó en África con un pueblo llamado Yoruba. La tribu Yoruba habita en Nigeria, en las orillas del río Níger. Tuvo dominio sobre varios reinos, entre los cuales el más importante fue Benín, Dahomey. Desde el siglo IX, los yorubas se organizaron en ciudades-estado. Pero su poder se debilitó en el siglo XVIII por una serie de guerras con las tribus vecinas y por la colonización blanca. De este pueblo provinieron los esclavos que fueron llevados principalmente a Cuba. Con ellos llevaron su religión, cuyos dioses identificaron con los santos cristianos. La santería es un conjunto de sistemas religiosos que funden creencias católicas con la religión tradicional yoruba, practicada por los esclavos negros y sus descendientes en Cuba, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Venezuela y lugares con gran población hispana en Estados Unidos, como Florida, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles y San Diego. Esta noche queremos acercarnos a este mundo y hablaros de algunos de sus secretos. Nuestro invitado nos cuenta. Esos son los primeros datos del tema que nos va a sorprender y nuestro invitado, Miguel Pedrero, un habitual. Buenas noches, don Miguel. Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí otra vez. Esta noche vamos a hablar de el secreto del Caribe. Hablaremos de esos temas, pero te interesa mucho a nuestros oyentes. ¿Por qué fuiste tú a Cuba? Sé que estuviste en Cuba investigando lo de la santería. ¿Qué te llevó a Cuba? Bueno, y no solo en Cuba, también aquí en España. Durante cierto tiempo me estuve entrevistando con santeros, paleros, afincados aquí en España. Algunos de ellos incluso hasta españoles, ¿no? que han viajado a determinados países a iniciarse, ¿no? Sobre todo a Cuba. ¿Por qué me interesa? Bueno, en primer lugar, quizás mi interés es antropológico, ¿no? Porque yo creo que la religión, las creencias de una sociedad, pues moldean esa sociedad y todos los demás elementos, ¿no? La economía, la política, y yo creo que hoy hablaremos mucho de la relación entre la santería y la política y grandes mandatarios, ¿no? Y en segundo lugar, pues yo creo que la gran pregunta que me he hecho siempre, ¿no? ¿Existe
a ver cómo lo explicaría. Las posesiones digamos, los rituales de santería, donde bajan los orisas y poseen a los participantes, mi pregunta es, bueno, ¿eso es un fenómeno producido por la mente del propio individuo o hay algún fenómeno externo? ¿No? En el fondo no es tan diferente a otros tantos fenómenos contactistas, como puede ser el espiritismo, el contactismo extraterrestre. La gran pregunta es, ¿cuál es el origen de eso? ¿Está en el propio ser humano o hay algo exterior, ¿no? ¿Has tenido respuesta? Espera, me la cuentas casi después. Es curioso porque empezábamos el tema con los esclavos. Qué increíble debía ser eso de estar en tu tierra tranquilito allá abajo en África y que de repente llegaran unos blanquitos o unos árabes o unos negros, te cogieran a la fuerza y te sacaran y te llevaran un mes o un mes y pico. Bueno, primero en las cárceles que estaban, yo recuerdo que hemos estado en la isla de Boré, en Senegal y en algunas otras islas en Tanzania, en los lugares donde tenían los esclavos antes de sacarlos, increíble cómo tenían que estar ahí, qué sufrimiento. Y luego los llevaban encima a América, qué tremenda experiencia, ¿no? Y qué tremendo punto negro en la historia de la humanidad. Sí, y bueno, y muchos de ellos se quedaban en el viaje, ¿no? Que el viaje era durísimo. Y luego allí en América, pues bueno, no solamente es que les quitaran su libertad, sino también les quitaron sus propias creencias. Es decir, que fueron obligados a creer en una serie de cosas de las que no habían oído hablar nunca y que no les interesaba lo más mínimo, ¿no? Fueron obligados a creer en el cristianismo, pero en el fondo no lo hicieron, ¿no? Y ese es el origen, como explicabais en la introducción, ese es el origen de la santería, ¿no? Es decir, pues bueno, es una mezcla, un sincretismo entre esas religiones de origen africano y el cristianismo. En el fondo yo creo que se inicia más bien porque ellos enmascaraban sus creencias, ¿no? Es decir, cuando estaban adorando a un santo, en realidad para ellos, para los esclavos africanos, representaba una deidad, ¿no? Un orisa del panteón africano, y era una forma de enmascarar sus propias creencias, ¿no? Eso es algo que ha pasado a lo largo de la historia en otras épocas, ¿no? Y ese es el inicio de la santería, esa mezcla, ese sincretismo, pero que yo creo que tiene bastante más de religión africana que de cristianismo, aunque mantiene algunos elementos. Dicen que es la religión más antigua del planeta, una de las más antiguas, la santería o la religión que practicaban esta gente. Hablábamos de que parte de los yorubas se extiende por toda partes de Latinoamérica y se esparce en Cuba, santería, palomayombe, abacuás, macumba, umbanda y otro montón, vudú en Haití. Es decir, en cada sitio donde llega se va regando, pero con características muy peculiares, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias que tú has vivido en esos sitios? Bueno, ¿y por qué tiene tanta... Bueno, y funciona, tiene fuerza realmente? Bueno, tiene gracia que esto me lo preguntes tú, ¿no? Porque probablemente eres una de las personas en este país que más experiencias ha tenido en ese mundo de la santería y las religiones africanas. Yo no soy el invitado, o sea, me lo tienes que contar tú. Bueno, pero alguna historia sí que tienes que contar, que sé que tienes unas cuantas. Mira, a mí no... ¿De cuando vi el diablo en Haití, quieres que te la cuente? No, pero bueno, creo que bastantes más y muy interesantes, ¿no? En mi caso no he vivido ninguna experiencia, digamos, sobrenatural, ¿no? No he visto nada extraordinario, pero sí que me sucedieron un par de cosas curiosas, sobre todo una que recuerdo perfectamente y para la que no tengo explicación. Un santero en Matanzas, Cuba, en la población, en la localidad de Matanzas, una pequeña ciudad donde están muy extendidas estas creencias, bueno, en realidad en todo Cuba, porque la religión oficial o oficiosa de Cuba son las religiones africanas, sobre todo la santería y el palo, ¿no? Bueno, el caso es que bueno, entré en su casa, ¿no? No nos cobra absolutamente nada, ¿no? Nos echó las caracolas, no duró demasiado la sesión de adivinación y me dijo un par de cosas, bueno, que todavía no me explico cómo la supo. Primero me habló sobre mi madre y dijo que tenía una enfermedad cuyo origen estaba en el oído y que le causaba mareos, ¿no? Era cierto, además, quiero decir, no era algo muy general, ¿no? Con lo cual... Y él no sabía evidentemente nada de vosotros, ni de tu madre, ni nada, absolutamente, ¿no? Nada, pero absolutamente nada. Era la primera vez que nos veíamos y yo, desde luego, no había informado a nadie en la isla sobre esta cuestión, ¿no? Y en segundo lugar, me dijo el lugar donde vivía. Me dijo, tú vives en España, tú vives en un monte alto, ¿no? Bueno, en realidad yo entonces vivía en La Coruña, en un barrio que se llamaba Monte Alto, ¿no? Es decir, son dos datos que me parecen pues demasiado concretos, no muy curiosos.
suelo contar muchas historias mías, pero algunos oyentes me han pedido que lo haga. Fue curioso porque uno de los viajes, hemos hecho muchos viajes a esa zona, ¿no? Íbamos con un muchacho que nadie sabía que se quería comprar una moto. Estábamos en un ritual en un tambor, usando los tambores, como estos que suenan. Y de repente bajó el santo, poseyó a uno de los medium que estaba ahí. Hoy tenemos mediums aquí también. Y el medium empezó a hacer un montón de cosas, ¿no? Yo le vi, por ejemplo, meter en la cocina la mano en una especie de pasta que estaban haciendo. Aquello estaba hirviendo. Yo creo que si cualquier ser humano normal mete la mano allí, se queda los huesos solamente, la carne se hubiera quedado fuera, ¿no? Y a él no le pasó nada. Y de repente se comía aquella pasta, no se la daba a la gente, y salió a la calle y se encontró con este muchacho español y dijo, no te compres la moto. Y siguió avanzando por ahí. Todos nos quedamos asombrados y dijimos, Óscar se llama. Óscar, ¿qué es eso de la moto? Estaba lívido. Se pensaba al volver a España a comprarme una moto, y no sé cómo dijo un taco, lo ha llegado a saber, ¿no? Y yo me metí a estudiar esta serie de cosas porque mi padrino en Guanabacoa, fuimos con Manuel Carballal a ver un personaje del cual nos habían hablado. A mí me hizo la regla de IFA, me echó allí las cosas, y cuando me dijo un montón de cosas, cuando salí dije, Manuel, este tío no tiene ni idea. Fue curioso porque a los 6 meses empezaron a ocurrir las cosas que le había contado, que me había profetizado, lo grabamos, recuerdo, y como si fuera un libro que el tipo hubiera escrito desde antes, absolutamente con una precisión increíble. Por eso a mí me interesó ese asunto y dijimos, Manuel, hay que volver allí porque pasa algo. Algo que para mí ha sido absolutamente asombroso, que supongo como para ti, ¿no? Ver, no solamente existen los santeros, sino existen otra serie de grupos. Tú has estado investigando los abacuás. Y bueno, y sobre todo también con paleros, ¿no? Conocía bastantes paleros y además me sucedieron un par de anécdotas muy curiosas, ¿no? Estuve, por ejemplo, en Matanzas, también en Matanzas, en una casa, en un ritual de adoración a una ganga, ¿no? Que es fascinante, ¿no? Se reúnen varios paleros y comienzan a hacer cánticos, incluso a bailar, ¿no? Y además fue muy curioso porque uno de los paleros quería que entráramos, pero había otro que no nos lo permitía, ¿no? Y entonces se enzarzaron en una discusión que en un momento determinado yo pensé que eso se iba a poner feo, ¿no? Y que van a llegar a las manos. Entonces, di un paso al frente y dije, oye, que no hay ningún problema, ¿no? Que no entro, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Y me dijeron, no, tú ya no tienes nada que decir en esto es algo que tienen que arreglar ellos dos y sus muertos, ¿no? Y tú aquí ya no tienes nada que hacer. Finalmente me dejaron entrar y luego estuve con otro palero tremendamente interesante. Sabes que la ganga, el caldero de poder, que es donde tienen al muerto, bueno, en realidad para crear una ganga es un poco complicado, ¿no? Hay una serie de pasos, rituales, que supongo que unos paleros los llevarán más a rajatabla y otros menos, pero lo fundamental consiste en pactar con un muerto, tienen que ir a un cementerio y recuperar alguna parte de ese muerto, ¿no? Por algún hueso, ¿no? Aunque lo más valioso es el cráneo, ¿no? Y en esa ganga, en ese gran caldero, pues introducen esa parte del muerto, cuantas más mejor, como digo, sobre todo si es el cráneo, y tienen que alimentarlo, ¿no? Con animales, con sangre, aunque nos decía que tampoco era bueno acostumbrarlo demasiado a la sangre, ¿no? Y lo tenía apartado de la casa, ¿no? En una especie de caseta, allí tenía la ganga y decía que por las noches él no se acercaba por allí, que solo a determinadas horas del día y que le tenía muchísimo respeto. Y fue curioso porque cuando entramos íbamos acompañados por 2 amigos abacuá, ¿no? Que conocí de manera absolutamente casual y que fueron los que me abrieron las puertas a muchísima gente, ¿no? Y nada más entrar al lugar donde tenía la ganga, nos sentamos y nos pidió el DNI o los pasaportes, ¿no? Bueno, pues yo llevaba el DNI, pasaporte también, y le di el DNI. Entonces el hombre abrió una libreta y empezó a anotar, ¿no? Estaba anotando mi dirección, ¿no? Bueno, yo dije, pero ¿para qué hace esto? Y el hombre me responde, si me haces alguna putada te mando al muerto. ¿No le hiciste esas cosas, verdad? No, además se portó muy bien, nos dejó grabar, sacar fotos, nos dijo un montón de historias. Y luego también, bueno, cuando tú estás hablando con alguien en una conversación, pues como estás tú ahora, estás cruzado, tienes los brazos cruzados, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Y el hombre se cabreaba enormemente porque decía que si nos cruzábamos nos podíamos llevar con nosotros el muerto, ¿no? Y con lo que le había costado conseguir a ese muerto, ¿no? Has hablado de los abacuás, enseguida vamos a pasar al siguiente tema. ¿Quiénes son los abacuás? Bueno, los abacuás son quizás, digamos, los protectores de la religión africana, ¿no? Digamos, es una sociedad secreta. Tremendos. Es una sociedad secreta de hombres
fundamentalmente negros, aunque también hay blancos que son abacuás, pero los jefes suelen ser negros, prietos. ¿Y qué negros? Prietos, como dicen ellos, ¿no? Y sobre todo son muy orgullosos, ¿no? De hecho, los abacuá fueron los primeros en rebelarse contra sus amos, contra los esclavistas, y en algunas ocasiones llegaron a montar verdaderas revoluciones y asesinar a sus amos, ¿no? Como digo, son muy orgullosos, son tremendamente orgullosos y se forman como sociedad secreta en el siglo XIX y perduran hasta nuestros días. Mira, como curiosidad, incluso creo recordar el año 1836 se creó una sociedad, un grupo de abacuás en la cárcel de Ceuta, ¿no? Ya entonces, ¿no? Y no son muchos, en realidad la sociedad secreta de abacuás solo existe en Cuba y en determinados lugares, ¿no? Como en Matanzas, en La Habana y en un par de lugares más, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de asistir a uno de sus rituales más importantes. Bueno, asistir al final, a la parte menos importante de su ritual, ¿no? Que es el plante abacuá, que coincidió que en ese momento lo estaban celebrando y después de una serie de conversaciones durante casi un par de días nos permitieron entrar, nos dijeron una fecha, estáis aquí a tal hora, y nos dejaron entrar a la parte, digamos, más festiva del ritual. Era un ritual de iniciación, ¿no? Digamos que cuando el neófito es aceptado, aceptan que entre en la sociedad secreta abacuá, pues se hacen una serie de rituales en el que ellos se tienen que desnudar, les hacen una serie de dibujos por el cuerpo, les pasan un gallo, sacrifican ese gallo y el macho cabrío, y luego ruge el gran secreto abacuá, el ecue, ¿no? Que según lo que se ha publicado por antropólogos que han tenido bastante acceso a lo que sucedía allí dentro, pues es un tambor muy especial que tiene un sonido muy particular y que parece que en África pues estaba forrado de piel humana, ¿no? Y como digo, entré a la última parte, pero además es muy curioso, ¿no? Porque entrar en la sociedad secreta abacuá es casi como entrar en un servicio de inteligencia, porque durante mucho tiempo, durante meses o incluso un año o más, los miembros de la sociedad secreta abacuá estudian la vida de esa persona que quiere entrar, si es alguien que de verdad cree en la religión, sobre todo a mí me decían que tenía que ser buen hijo, buen padre, buen marido y un hombre muy hombre, ¿no? Yo creía que al principio que se referían a que tenía que ser alguien valiente, ¿no? Y era un eufemismo, se referían a que no querían homosexuales, ¿no? Y por supuesto tampoco mujeres, claro. Aunque en esa parte festiva a la que me dejaron entrar sí había mujeres y había niños. Era el momento en el que salían los síreme, los diablillos, ¿no? A danzar por allí y tal, y lo que sí pude ver es que era el momento final y era cuando los neófitos entraban a esa habitación donde estaba el gran secreto, el ecue, ¿no? Y una vez que entraban y veían el gran secreto, ya no se podían volver atrás, ya eran abacuás para siempre. Antes de eso sí se podían echar para atrás, ¿no? Pero una vez que veían el gran secreto, a partir de ese momento ya tenían que quedarse dentro de la sociedad. Vamos a daros algunos datos secretos de este personaje. Escuchar. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Hay muchas cosas que contar de Fidel Castro, ¿verdad? Entonces ahora, dímelo. Muchas, ¿verdad? Pero bastantes. Detrás de esa introducción vamos a hablaros de algunas cosas que seguramente desconocéis de este personaje que tiene muchas... Bueno, ahora os lo contamos. Incluso hay quienes dicen que sus extraños poderes provienen de un pacto con el innombrable, quien exige sacrificios con sangre humana. Algunos opinan que Fidel cree en la santería, otros que entiende la influencia de la santería como ningún otro. De lo que no cabe duda es de que Fidel es sensible al tema de la santería. Lo demuestran ciertos hechos del pasado. Durante un discurso pronunciado el 9 de enero de 1959, cuando acababa de hacer su entrada triunfal a La Habana, fueron soltadas varias palomas blancas. Una de ellas se posó en el hombro de Fidel y allí se quedó durante todo el discurso.
Lo mismo ocurrió algunos meses más tarde en Washington y otra vez más en 1989. Para los seguidores de la santería, la paloma blanca simboliza a Obatalá, el Hijo de Dios. Por lo tanto, para los santeros, la paloma fue una señal de que Fidel Castro era el elegido por los orisas para dirigir al pueblo cubano. Estos son algunos de los secretos de la santería y algunos dirigentes de nuestro mundo. Pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta. Qué curioso, ¿verdad? ¿Es cierto eso de los animales que traían de África, los leones y los tigres, para supuestos rituales que hacían con ellos? Eso no ha sido confirmado. Son rumores, sobre todo, que provienen de gente en el exilio, en este caso de gente tampoco muy cercana a Castro, ¿no? Por lo tanto, esto sí que habría que ponerlo un poquito en duda, ¿no? Lo que sí se dice, parece, es que él tiene el caldero en África, dicen, ¿no? Que aprovechaba lo de la guerra de Angola para ir ahí a hacer... y a mí me lo ha dicho gente que estaba un poquito cercana. Sí, además hay una cuestión muy interesante, ¿no? Desde luego, fíjate, tanto los santeros, babalaos, que podrían ser, digamos, los obispos de la santería, ¿no? Por decirlo de un modo un tanto superficial, tanto los babalaos de Cuba como aquellos del exilio, es decir, los enemigos de Fidel Castro, están convencidos de que efectivamente él está protegido por determinados orisas, que tiene un grupo de santeros, y porque dicen que es la única explicación, la única cuestión que puede explicar por qué todavía Castro no está muerto, ¿no? Porque lo han intentado matar cientos de veces, de las maneras más diversas, y en muchas de ellas se ha salvado de forma absolutamente milagrosa. Inexplicable, dicen, ¿verdad? Inexplicable. Castro tendría que estar muerto hace muchísimo tiempo, y sin embargo ahí está. Y dicen que una de las razones precisamente es esa protección, ¿no? Mira, los primeros datos sobre Castro, hay varios rumores muy persistentes en la isla, ¿no? Uno de ellos, que ya no es un rumor, es que en los años 70 viajó a Nigeria y acompañado, pues bueno, por un séquito de personas, ¿no? De altos cargos del gobierno cubano, periodistas, etcétera, artistas, y se publicó un libro sobre ese viaje, un libro en el que salían una serie de fotografías en las que Castro estaba vestido de blanco, y estaba recibiendo lo que semejaba un despojo de serpiente, ¿no? Bueno, ese libro fue retirado de la calle en poquitos días, ¿no? Pero bueno, alguna gente del exilio pues parece que tiene esas fotografías y las ha divulgado a través de internet, ¿no? Y en la isla, cuando yo estuve en la isla, era un rumor creciente, ¿no? Es decir, todo el mundo hablaba de esa cuestión. ¿Y eso significa que se había hecho santo, si estaba vestido de blanco? Fidel Castro nunca viste, evidentemente, no. Nunca ha vestido... Bueno, siempre va de verde, pero el hecho de ir de blanco es porque había tomado santo. Bueno, eso es lo que se rumoreaba, porque el blanco es el color de los neófitos, de los santeros que se están preparando, ¿no? Durante meses o incluso un año, pues tienen que ir vestidos de blanco y tienen que seguir una serie de reglas, como que no los pueden tocar, llevan una serie de collares de sus dioses, en fin. Y parece que sí, ¿no? De lo que no cabe duda es de que gente muy cercana a Castro eran fieles creyentes de la santería y del espiritismo. De eso no cabe ninguna duda, porque incluso ellos mismos lo han reconocido. Incluso su propia hija, su hija rebelde, Alina, también era creyente en este tipo de cuestiones, ¿no? Incluso Castro, fíjate. Hay un libro muy curioso que se llama Fidel y la religión, que en realidad es una larga entrevista que le hace Frei Beto, que es un sacerdote, uno de los líderes de la teología de la liberación, y es una larguísima entrevista a Castro sobre la religión y sobre su visión, sobre la religión católica, sus creencias, su visión del mundo, ¿no? Y hay fragmentos tremendamente interesantes. Él reconoce que en su casa, cuando él era pequeño, efectivamente se creían en este tipo de cuestiones. Él vivía en el campo, evidentemente, una familia... Sí, una familia humilde, bastante pudiente a las afueras. ¿No era humilde? No, para nada. Para nada. Confundo, ya, vale. Sí, era una familia, bueno, que tenía cierto estatus, ¿no? Y él vivía en una hacienda, su padre era el dueño de la hacienda, en Santiago de Cuba. Y es que me contaron cosas de gente que estaba con él en esa hacienda, perdón, lo he confundido, sí. Ajá. Y
Y bueno, el caso es que él reconocía en esta entrevista que las familias de la zona, incluso sus propios padres, pues creían en el mundo en la comunicación con los espíritus, en la existencia de fantasmas, en la mala suerte, en la adivinación del futuro y por supuesto en la santería, ¿no? De hecho, Castro habla en este libro, en esta larga entrevista, de los santos que no son de la Iglesia, ¿no? Que representan a las deidades del panteón africano, a los orisas, ¿no? Y luego, más adelante, hay otro fragmento también tremendamente interesante en el que Castro habla sobre su fecha de nacimiento y la hora de nacimiento, ¿no? Y dice que eso pudo haber influido en su carácter y en el camino que tomó, ¿no? Su afán, decía, su afán guerrillero, ¿no? Y luego habla del número 26, ¿no? Que dice que parece tener un papel importante en su vida y dice que pudiera haber algún tipo de cuestión extraña o de cuestión mágica en torno a ese número, al 26, que tanto lo ha marcado a lo largo de toda su vida. Además es muy curioso porque estuvo enfermo y su madre lo llevó, parece ser, a un palero para que le curase, ¿no? Claro, esa es otra de las cuestiones que se ha comentado mucho, sobre todo en el exilio, ¿no? Es un rumor, pero que muy extendido, pero que tampoco tendría nada de especial, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta ese ambiente en el que Castro se crió, como digamos que la mayoría de los cubanos, ¿no? En esa época y también ahora, porque como digo, que la santería es la religión oficial del país, ¿no? Y dicen que está a los 6 años de edad, que tenía unos problemas de salud bastante graves, no sanaba, y a través de una amiga de la criada de la madre de Castro, pues los llevaron a un palero que hizo una serie de rituales de protección, ¿no? Y dicen que a partir de ahí pues se curó y que a partir de entonces también estaba protegido por una serie de deidades que son las deidades de la fuerza, del poder, de la guerra. Vamos a seguir con algunas historias de él. Hay una historia de un niño... Bueno, pero antes lo de las palomas es muy curioso. Uh-huh. Cuando de repente gana la revolución, llega allí a la Plaza de la Revolución, está hablando, y de repente se le posan no sé si una o dos palomas, además blanca. Sí. Está dando un discurso de Nueva York también, en las Naciones Unidas, y le llega. ¿Eso estaba preparado o realmente esa paloma se paró allí, que además es el símbolo de Obatalá? Sí. Uno de los orisas más importantes de la religión. Sí, bueno, estaba preparado. Yo no creo que estuviera preparado, sobre todo en ese discurso que ofrece el 8 de enero de 1959, que es su gran discurso público después del triunfo de la Revolución, que era emitido por televisión para todo Cuba, y en un momento determinado estaba al lado de otros líderes revolucionarios como Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos. Pues en un momento determinado, pues 2 palomas se le posan en el hombro, ¿no? Bueno, simplemente con esta anécdota se ganó para su causa a los creyentes del mundo de las religiones africanas, porque como tú bien decías, la paloma blanca es el símbolo de Obatalá, y la representación numérica de Obatalá es el 8, y estábamos era el día 8 de enero de 1959, ¿no? Y además Obatalá es la deidad que representa, que simboliza el progreso, la paz, ¿no? Bueno, entonces digamos que se ganó para la causa a los creyentes de las religiones africanas simplemente por esta anécdota. Ya. ¿Estaba preparado o no estaba preparado? Pues no tengo ni la más remota idea. ¿Podía estar preparado? Pues quizás sí, porque Castro es tremendamente inteligente. Ya, pero ¿por qué no se le posó al que estaba al lado, a su hermano, al Che Guevara? O lo más probable es que fuese fruto de la casualidad, ¿no? Casualidades no existen. Seguimos adelante. Hay una historia de un niño, como decía antes, un niño balsero, que tuvo una gran repercusión porque... Vamos a escuchar un momentito lo que decía, un fragmento que tenemos ahí preparado. Como un trofeo, fue exhibido ante la prensa y los histéricos representantes de la contrarrevolución. Queremos a Leán, decían, y se montó un lío increíble. Este niño iba con su padre en el barco, de los muchos que han querido salir de la isla. Su madre iba con su madre. El barco naufragó y murieron todos, excepto él, que estuvo varios días a la deriva en
en un botecito. Sí, sí. Es curioso porque era el no sé cuántos, 10 hijos me parece que había tenido la madre, y este era el 10º hijo. Cuéntame la historia de Elian. Bueno, es la famosa historia del balserito, ¿no? Que en su momento tanto dio que hablar y abrió informativos en todos los canales de televisión y en todos los medios de comunicación, ¿no? Como muchos otros cubanos, intentaron huir de la isla y bueno, creo recordar que eran 12 personas las que iban en ese pequeño barco, en ese cayuco incluso le podríamos llamar, que se hundió, y Elian iba acompañado por su madre y creo recordar también que por su padrastro, ¿no? Y fue el único que sobrevivió, y finalmente fue rescatado por unos pescadores, y las autoridades norteamericanas decidieron que quedase bajo la custodia de unos familiares que tenía en Miami, ¿no? Bueno, aparentemente es un caso que sí, obviamente tiene su trascendencia, pero desde luego el gobierno cubano, y fundamentalmente, ya no tanto el gobierno cubano, sino Fidel Castro, se empeñó en que ese niño tenía que volver a Cuba, y hizo de eso su objetivo, el objetivo principal de su política exterior. Es decir, utilizó todos los medios a su alcance para lograr que ese niño regresara a Cuba. ¿Y por qué? Bueno, esa es la otra parte de la historia que no se ha comentado demasiado en los medios de comunicación y es que es tremendamente interesante. Tanto babalaos del exilio como babalaos cubanos, incluso cercanos al gobierno cubano, declararon que Fidel Castro, bueno, no solo que Fidel Castro, sino que ellos también estaban convencidos de que Elian González, el balserito, era la representación en la tierra del Eleguá, la deidad que abre y cierra caminos. Al parecer, los consejeros espirituales de Castro le dijeron que si Elian no volvía a Cuba, esto podría acarrear el fin del gobierno cubano, del sistema cubano, ¿no? Del sistema comunista cubano. Y a partir de ahí pues empezó toda una batalla política, diplomática, mediática, porque incluso Castro pidió la ayuda de los intelectuales cercanos a él, ¿no? Como Eduardo Galeano o Gabriel García Márquez, que pusieron también, como digo, toda la carne en el asador para que finalmente ese niño volviera, y ganó la batalla legal, ¿no? Finalmente las autoridades federales entraron en la casa de los familiares de Elian y lo entregaron a su padre, que vivía en la isla, ¿no? Y que se hizo tremendamente famoso porque salió en multitud de declaraciones al lado de Fidel Castro y altos dirigentes del gobierno cubano. Se organizaron marchas multitudinarias de millones de personas en la isla y en otras partes del mundo pidiendo el regreso de Elian, y como digo, finalmente entraron los federales, se lo dieron al padre. Tuvo que estar durante varios días en una casa de la sección de intereses cubanos, protegido por agentes del Servicio Secreto cubano, antes de que le dieran el permiso para regresar a Cuba, ¿no? Es decir, es una batalla que ganó en los tribunales, pero la ganó sobre todo utilizando su poder mediático, diplomático, etcétera. Y luego hay una cuestión muy curiosa, y es que bueno, el niño entró en esta casa de la sección de intereses cubanos en Estados Unidos, y fuera había un vallado, y fuera pues estaban un montón de periodistas, ¿no? Te puedes imaginar, cámaras de televisión, fotógrafos, también había santeros, babalaos haciendo sus rituales para que finalmente el niño no se fuese de Estados Unidos, ¿no? Y en las fotografías se observa una estatua en madera en el exterior de la casa, pero dentro del recinto, que era la estatua de Eleguá, ¿no? Y dentro lo que se escuchaba era el sonido típico de un toque de tambor. Qué curioso. Y además parece que sus abuelas le mordieron la lengua, que es un símbolo muy claro. Esa es otra historia muy interesante. Muy breve, porque está esperando ahí otro personaje que quiere entrar a toda marcha. Vale, muy breve. En un momento determinado, las autoridades norteamericanas permiten que las dos abuelas de Elian, tanto la abuela por parte de la madre como por parte del padre, que vivían en Cuba, pues puedan visitarlo, ¿no? El encuentro tiene lugar en casa de una monja en Miami, que hizo un poco la labor de enlace entre varias partes, hizo un trabajo diplomático muy interesante, ¿no? Y el encuentro fue en esta casa, y las abuelas le mordieron la lengua, ¿no? Al niño. Una persona, un intelectual cubano en el exilio, que estaba absolutamente convencido de que detrás de Elian se ocultaba una guerra mágica, era Guillermo Cabrera Infante, ¿no? El gran escritor cubano, premio Cervantes. Y este hombre declaraba que eso
eso, el que las abuelas le mordieran la lengua, era un acto mágico propio de la santería para que finalmente Liang regresara a Cuba. Cuando le preguntaron a las abuelas por qué habían hecho eso, ellas dijeron que simplemente habían seguido órdenes. Ya, muy curioso. Detrás a veces de los personajes hay mucha más magia y más misterio del que creemos. Que la poesía es vida. Amo el teatro. Mi pasión por él es incondicional. García Márquez de alguna forma muy extraña me contaba. Cada momento es único para cumplir con la cultura en Radio Nacional. Nuria Esper, gigante de nuestra escena, premio Princesa de Asturias. Arturo Pérez Reverte entra en el universo grafitero para vivir una historia con la pianista Marisa Blanes, la primera española. El Ojo Crítico con Juan Carlos Morales. Con pasión por las preguntas y deseos de saber. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Gracias por acompañarnos en El Ojo Crítico. En Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Pero bien, así nació la OPEP. Y esa fue la primera conferencia de presidentes, de jefes de Estado, de soberanos, de jefes de gobierno. Luego vinieron los años 80, vinieron los años 90. Como dice Joseph Stiglitz, los felices 90. Sabemos lo que ocurrió. Pero Fidel Castro no es el único presidente de América que, según dicen, se haya vinculado a la magia. Según diversas informaciones que circulan por toda América Latina, el presidente Chávez de Venezuela mantiene extrañas relaciones con el mundo de la hechicería para supuestamente extender su influencia a lo largo de América Latina. Según estas informaciones, cada año decenas de miles de personas se reúnen en una montaña sagrada en Venezuela para practicar oscuros ritos que incluyen posesiones, trances y ocultismo de la santería y el vudú. Estos rituales son desarrollados en nombre de los héroes de la independencia venezolana, como Simón Bolívar. Pero según el reportero Mick Davey, llama la atención que estos ritos no son ejecutados por indígenas, sino por ciudadanos venezolanos que vienen de la ciudad. Votaron por Chávez y, según ellos, mantienen a Chávez en el hecho de que mientras las misiones de Chávez alfabetizan y brindan asistencia médica a los pobres, el gobierno también promueve la curación por ritos, trances y posesiones. Según se cuenta, Chávez está convencido de que si es poseído por los espíritus de los héroes de la independencia, florecerá el nacionalismo que necesita para acabar con los Estados Unidos, consolidar el socialismo en Venezuela y evitar que los precios del petróleo caigan. Se dice además que el mismo Chávez ha confesado participar en estos ritos y, dicho por el propio presidente, está poseído por el espíritu de Simón Bolívar. Son algunos datos. Nuestro invitado tiene algunos más. Escuchemos. Curioso, presidente de Venezuela. Y además hay una fotografía que sale en el que Fidel Castro va vestido de rojo, con un chal de rojo, y Chávez siempre va de rojo. Y curiosamente el rojo pertenece a uno de estas dioses, ¿verdad? Changó. Changó, sí, sí. Qué curioso. Que es el dios de la fuerza, la potencia, de la guerra, de la iniciativa, ¿no? Y mucho se ha hablado sobre la relación de Castro y Hugo Chávez Frías, basados precisamente en la santería, ¿no? Y fíjate, si en el caso de Castro las informaciones son más rumores o proceden de gente muy cercana a él, no hemos tenido tiempo para hablar, pero gente muy muy cercana, sí eran practicantes de la santería. Pero es que en el caso de Hugo Chávez parece bastante confirmado, porque sí que personas enormemente cercanas a él han confesado cosas tremendas, incluida pues una mujer que fue pareja de Hugo Chávez durante bastantes años en su época
revolucionaria antes de llegar al poder, ¿no? Que comenta cosas... Por ejemplo, incluso le echaba las cartas para esta mujer, ¿no? Bueno, su hermana. Esta mujer que se llama Germa Marxman fue mujer, pareja de Hugo Chávez entre 1983 y 1994, ¿no? En el 92 es cuando intenta dar el golpe de Estado y es encarcelado, ¿no? Bueno, pues Germa lo que comenta es que ella tenía una hermana, porque ya falleció, que le gustaba mucho, era espiritista y era especialista en leer el futuro, echar el tarot, leer el futuro mediante los pozos del café, las líneas de la mano, y que habitualmente lo hacía con Hugo Chávez, ¿no? Y que Hugo también creía mucho en ese tipo de historias, ¿no? Y incluso ella recuerda que en un momento determinado Chávez le dice que no puede dormir, que está atormentado porque hay una serie de espíritus que lo molestan, ¿no? Y ella le manda a hacer un ritual y que en su mesilla de noche siempre tenga un vaso boca abajo y en su interior un papelito con su nombre, ¿no? Y parece que incluso actualmente en su mesilla de noche lo sigue manteniendo. Pero es que es más, en una de estas sesiones de adivinación le dijo la hermana de Germa le dijo a Hugo Chávez que iba a recibir una invitación para reunirse, una carta que iba a llegar por agua, por mar, una carta en la que le invitaban a una reunión y que debía destruir esa carta y que bajo ningún concepto debía acudir porque su vida peligraba, ¿no? Pocos días después, efectivamente, le llegó esa invitación, que llegó por mar, y era una invitación de las FARC, de la guerrilla colombiana, para que Hugo Chávez se reuniera con ellos en un lugar de Colombia. Sin embargo, Chávez hizo lo que esta mujer le recomendó. No acudió a esa reunión y rompió la carta, ¿no? Pero bueno, de Hugo Chávez se podrían comentar muchas más cosas. Por ejemplo, personas muy cercanas a él estuvieron implicadas en la intentona de golpe de Estado de 1992, es decir, los codirigentes del golpe de Estado, varios de ellos, fueron encarcelados en el penal de Yare con Hugo Chávez, ¿no? Pues según han confesado estas personas, allí Chávez entraba en trance y era... ¿Chávez entraba en trance? En trance mediúmnico y era poseído por el espíritu de Maisanta, que era una especie de bandolero y líder popular de principios del siglo XX, muy popular en Venezuela, y Chávez decía que era capaz de incorporarlo y que Maisanta hablaba a través de él, y también que estaba protegido por determinados líderes revolucionarios, libertadores de América, como el propio Simón Bolívar, que también había llegado a incorporar en alguna ocasión. ¿Os imagináis a Chávez poseído por Maisanta? Curioso. Preguntan, y nos sirve de pie para lo que te quería preguntar, ¿Lula tiene algo que ver con la macumba, con la umbanda, que es el otro eje de esos tres presidentes un poco díscolos? Pues no tengo ni la más remota idea. Hay que investigarlo, ¿eh? Hay que investigarlo. Tomo nota. Decíamos que Chávez va a una determinada montaña, supongo que será la montaña de Sorte, un sitio fascinante donde hacen esa serie de rituales, y que se siente poseído por el espíritu de Maisanta y por Simón Bolívar, y es un poco el adalid de esa América Latina que quiere crear. Pero hay otros presidentes, que tengan que ver con todo esto de la magia, hayan tenido gente rara a su alrededor. Bueno, si hablamos de los presidentes estadounidenses, ahí tendríamos para 80 programas, porque, empezando por Ronald Reagan, ¿no? Hay una historia muy curiosa, y es que la esposa de Ronald Reagan, Nancy, conoció mucho tiempo antes de que ni siquiera soñaran con llegar a la Casa Blanca, conoció en un programa de televisión, coincidió con John Kigley, que era una vidente muy, muy conocida, y esta mujer en un descanso del programa le dijo que su marido, que Ronald Reagan, iba a llegar a la Casa Blanca y que iban a intentar asesinarlo, que iba a estar muy grave, pero que finalmente se iba a recuperar de eso. Efectivamente, eso fue lo que sucedió, ¿no? Ya tenían una relación bastante estrecha, pero a partir de ese momento, esta vidente, John Kirby, entraba por la Casa Blanca como si fuera un asesor más del presidente. Incluso hubo un momento que estuvo contratada como personal de la Casa Blanca, ¿no? Y esta mujer llegó a decidir en qué momento tenía que despegar el Air Force One, el avión presidencial, cuándo tenía que recibir a determinadas personas, le daba consejos sobre qué temas tratar. Bueno, esto es tremendamente conocido, ¿no? Pero lo que era menos conocido hasta el año 2006
era la relación de otro presidente, de Richard Nixon, con otra vidente, Jan Dixon. Y fue en el 2006 cuando un profesor universitario especializado en el mundo de los servicios de inteligencia, en los archivos nacionales de Estados Unidos, encontró una serie de grabaciones que eran las conversaciones que tenían lugar en el despacho Oval entre Richard Nixon y esta vidente, Jan Dixon, ¿no? Y esta mujer pues le daba consejos sobre todo tipo de cuestiones, sobre todo en el caso Watergate, ¿no? Que le costó la presidencia, tuvo que dimitir, pues le daba muchos consejos sobre eso, sobre sus colaboradores, sobre cuándo tenía que ofrecer determinados discursos. Incluso, esto es tremendamente curioso, esta mujer le advirtió sobre el representante norteamericano en las conversaciones de desarme con los soviéticos y le dijo que este hombre era un agente del KGB, ¿no? Que tuviera cuidado con él. Bueno, en ese momento Nixon puso en alerta a todos los servicios de inteligencia y durante bastante tiempo estuvieron siguiéndole, investigando hasta el mínimo detalle de su vida. No había absolutamente nada, no era un agente del KGB, ¿no? Pero fíjate hasta qué punto podía llegar esto. Y finalmente, también hay otro dato tremendamente curioso, que es Hillary Clinton, ¿no? Además, esta información viene nada más y nada menos que de Bob Woodward, que fue el famoso, uno de los dos periodistas que sacó el caso Watergate, que le costó la presidencia a Richard Nixon, en un libro sobre la época en la que estuvo en la Casa Blanca Bill Clinton y su esposa Hillary. Pues en uno de los capítulos de ese libro comentaba que Hillary solía reunirse en la Casa Blanca con una psicóloga relacionada con el movimiento de la nueva era, de la espiritualidad, y que esta mujer y Hillary y otras personas tenían dentro de la Casa Blanca sesiones de sintonización, ¿no? No diría channeling, pero casi, ¿no? Y Hillary Clinton conectaba con Eleanor Roosevelt, la mujer de Delano, del presidente norteamericano, e incluso con Indira Gandhi, ¿no? Cuando esto salió a la luz, ambas, tanto Hillary como esta psicóloga, intentaron quitarles hierro al asunto, ¿no? Pero acabaron reconociendo que efectivamente estas sesiones de sintonización tenían lugar en la Casa Blanca. Qué curioso, cuánto magia y cuánta historia oculta hay detrás de estos personajes. Por terminar, Obama, afroamericano, con raíces keniatas, educado en Hawái, cristiano por otro lado, qué cosa tan rara de mezcla. Es una cosa... Es un personaje tremendamente interesante, ¿no? Sin embargo, él ha dado muestras de unas creencias. Él, bueno, obviamente se declara cristiano, ¿no? No cristiano, creyente, ¿no? Pero sí, bueno, cristiano, es decir, no católico, pero sí cristiano, ¿no? Pero es un cristianismo un tanto universalista, ¿no? Digamos que él es un tipo de creencia, una visión del mundo muy universalista, ¿no? En el que se mezclan toda una serie de corrientes filosóficas, de corrientes religiosas y un cristianismo muy íntimo, ¿no? Muy personal, ¿no? Y es cierto que siempre que le han preguntado por ese tipo de cuestiones, por sus creencias, ha procurado evitarlo, ¿no? Incluso cuando se le preguntó sobre el fenómeno OVNI, que eso es un tema muy recurrente en todas las campañas electorales en los Estados Unidos, les preguntan a los contendientes sobre el fenómeno OVNI y todos dicen lo mismo, que en cuanto lleguen a la Casa Blanca van a desclasificar todos los documentos y van a decir la verdad, porque el pueblo norteamericano tiene que saber lo que hay detrás de los OVNIs. Luego cuando llegan al poder no hacen nada de él, se olvidan. Pero Obama nunca entró en el juego en este sentido. Él decía, una vez que le preguntaron, él contestó algo así como que él tiene preocupaciones más terrenales, ¿no? Y que lo de los ovnis es algo que no se plantea, que hay problemas mucho más grandes. Es decir, siempre ha esquivado ese tipo de preguntas sobre su espiritualidad, ¿no? Pero es cierto, y aquí ha estado el director de Año Cero, Enrique de Vicente, hablando sobre ello, que es un personaje muy especial, con una visión del mundo también muy especial, y detrás de él están una serie de poderes y de fuerzas que pueden cambiar el mundo y la historia de la humanidad. Habrá que investigarle. Miguel, un placer, gracias por el trabajo. Si quieren poner en contacto contigo, aquí hay un montón de preguntas, te las dirijo a ti. ¿Dónde te pueden escribir? Pues fácil, miguelpedrero@hotmail.com. Miguel Pedrero, todo junto y minúsculas, @hotmail.com. Y además eres editor, ahora que me acuerdo, no te he dicho qué tal van los libros.
bueno, estamos resistiendo, que ya es bastante. Vale, ya es suficiente. Pues hablaremos de ello. Gracias, sabes que volverás al programa, sabes que formas parte del equipo. Un placer que hayas estado. Muchas gracias. Terminan estas 2 horas del Espacio en Blanco. Hemos de concluir. Ha sido un placer para todos nosotros estar juntos cuando casi llegan las 4. Recordar que la semana que viene más y que os necesitamos para llenar este Espacio en Blanco a todos. Nuevos misterios llegarán a estas ondas y queremos que nos ayudes a descubrirlos. Feliz semana para todos, disfrutar del verano, cuidado con las carreteras y ahora hasta las 4, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer estar juntos, nos vemos.